Recording is about to start. A ver, ya se está grabando. Buenos días. El día de hoy estaremos concluyendo las sesiones teóricas, es la sesión número 11, y estaremos revisando todo el contenido relacionado a perímetro y área de figuras. Sin más preámbulo, estaremos comenzando. Entonces, start now. Ahí ya se está viendo. Entonces, ahí se ve mi pantalla. Sí. Vale. Entonces, aquí está el perímetro y área. Entonces, el perímetro y el área son cantidades que nos permiten cuantificar o medir el espacio. Así como teníamos el caso de... Así como teníamos que el volumen medía cuántos cubitos de 1 por 1 por 1 cabían, el perímetro lo que nos va a decir es, primeramente, cuánto cordón o cuánto, imagínate que pudiéramos tener un listón, ¿no? Y entonces lo pudiéramos poner encima de cada figura. Lo que nos dice es qué tan largo va a ser ese cordón, ¿no? Y con el área, como te lo había platicado, pues lo que nos dice es cuántos cuadraditos de 1 por 1 podemos meter en una figura, ¿no? Como esta, como esta, como esta. Y así figuras exóticas, la idea es que ver cuántos cuadraditos, te digo, de 1 por 1 podemos meter. Entonces, fíjate, el perímetro se asocia con la barda, ¿no? Con el contorno de una figura, mientras el área, te digo que es la superficie, ¿no? Contenida dentro del perímetro. Ejemplo, bueno, otra cosa importante, cuando decimos circunferencia, nos referimos al perímetro. Cuando decimos círculo, nos referimos al área, ¿no? Que engloba esa circunferencia. Y eso nada más para que sepas, ¿no? Diferencia de cómo anotar las cosas. Entonces paso al que sigue. Entonces, en una figura de 2 dimensiones es la distancia que rodea la figura, ¿no? Ya lo que explicaba, lo del contorno. Y pues ahí está el mismo ejemplo, ¿no? Lo de la cuerda. Y que esa longitud va a ser el perímetro. Y pues la idea es que lo que vamos a hacer es medir, pues sumar todas las longitudes de esas cuerdas y con eso obtenemos el perímetro. Y pues ahí es importante, ¿no? Lo que te dije desde los volúmenes, siempre estar operando con las mismas unidades, ¿no? Sumar peras con peras, sumar manzanas con manzanas, sumar metros con metros, sumar centímetros con centímetros, ¿no? No podemos sumar metros con centímetros. Al menos que los cambiemos, ¿verdad? Entonces, ejemplo, encuentra el perímetro de la siguiente figura, pues como se encuentra, pues es sumando estos lados, ¿no? Sumas todos estos y la respuesta será el perímetro, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. 7 más 8, 15, más 12, 27, más 7, 34, más 21, 55, más 15, es 70, ¿no? Entonces el perímetro es igual a 70 centímetros. Si quisiéramos calcular el área, tendremos una de las formas que con lo que lo podremos hacer es dividir la figura acá. Podemos encontrar cuánto mide este lado a partir de restar, ¿no? 15 menos 8, porque yo ya sé que todo este lado mide 15, por lo tanto, por lo tanto, este lado más este lado me tienen que dar 15 centímetros, ¿no?
Entonces, si yo pongo, le vamos a llamar a este lado A. Entonces, yo sé que 15 es igual a 8 más A. Y pues ya despejamos A y nos damos cuenta que es 7, ¿verdad? Entonces, mm, entonces A quedamos que mide 7. Y pues ya nosotros podemos calcular el área de esta, ¿no? Y mira, esta coincide con este 7 que habíamos visto acá. Ujú. Entonces, pues ya nada más calculamos, ¿no? El área de este polígono, que, bueno, de este rectángulo que es 12 por 7, ¿no? Luego hacemos otra división acá. Como este lado mide 7, pues el de acá también va a medir 7, ¿no? Y entonces va a ser 7 por 7, y eso va a ser 49, ¿no? Y finalmente, para calcular esta última área, pues este por este, ¿no? Y con eso ya tenemos el área de esta figura. Entonces la idea fue que de esta figura original, me voy a borrar todo, la dividimos, ¿no? En figuras que nosotros conocemos, ¿no? Que son rectángulos, a excepción de este que sí es un cuadrado. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Perfecto. Lo que estoy viendo aquí es que hay un error. ¿Por qué? Porque definitivamente 7 más 12 no nos da 21. Entonces ya sea que este mida 14 o que este mida 9. Para que 9 más 12 me dé 21 o 14 más 7 me dé 21. Va, pasamos a la que sí. Ok, dice que realices las actividades. Te digo, ahorita me las salto. Pero bueno. Cuando los polígonos tienen el mismo tamaño en cada lado, se dice que son regulares. Y para calcular el perímetro, lo único que hay que hacer es multiplicar la longitud de cada uno de los lados por la figura, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque, pues si tenemos que cada lado mide L, mide L, ay, mide L. Y tenemos n lados, entonces tenemos que sumar n veces n lados. Es lo mismo a decir, ya te lo voy a poner con la notación de sigma. Lo voy a poner, a ver, espérame. Lo voy a poner mejor en la, donde hay, aquí que hay espacio. Entonces, si tenemos un polígono regular, implica que los lados son iguales, ¿no? Entonces, el perímetro lo calculamos como la suma desde igual a 1 hasta n de LI. Pero si tenemos LI representa los lados de la figura, ¿no? Entonces, por ejemplo, usando esta formulita, sería, si L1 es 15, pues sería L1 más L1 más L2 más L3 más L4 más L5 más L6, ¿no? Y eso sería 15 más 21 más 7 más 12 más 8 más 7. Ajá. Entonces, déjame borrar. Pero si nos están diciendo que en los polígonos regulares se caracterizan porque sus lados son iguales, entonces eso quiere decir que voy a sumar L más L más L más L más L n veces, y pues eso es igual a NL, ¿verdad? Y te digo, todo viene de que como los lados son iguales y el perímetro se define así, con esta formulita que es la suma de los lados,
que tenga la figura, pues por eso se multiplica. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. Bien, entonces. Sale. Paso a la segunda presentación. Pues vamos con el área de los polígonos. Entonces, el área de los paralelogramos, porque si tenemos un rectángulo, sabemos que para encontrar su área únicamente se tiene que multiplicar la base por la altura, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo. Entonces, el área es igual a 7 por 4. Y acaba siendo 28. En este caso, es de inches, que son pulgadas. Entonces, son 28 pulgadas cuadradas, ¿no? Muy importante el cuadrado. Y te dice en general, con todos los paralelogramos funciona igual, porque podemos reconstruir un rectángulo a partir del paralelogramo, ¿no? Entonces aquí hay una animación. Este azulito que se ve en pantalla es justamente es un paralelogramo. Y fíjate cómo ese corte H lo mueven para que les dé el cuadrado, ¿no? Entonces, por eso, como se calcula el área del paralelogramo, pues es base por altura, ¿no? Ahí viene la justificación, que cortas imaginariamente este lado, acá, y lo trasladas, ¿no? Y pues no se pierde ninguna información, y pues es por ello que se calcula como base por altura. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el área de este paralelogramo? Pues, de acuerdo a la fórmula, pues es 7 por 4, ¿verdad? 6 por 4. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros estamos viendo acá. Es como si esta diagonal la trasladara para acá. Entonces me quedaría otra de acá y me quedo nada más con este lado punteado. Entonces ya es 6 por 4. Entonces 6 por 4 pues es 24, ¿no? Y las unidades, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Alguna duda? No. Y entonces, ay. Pues ahí está. Con los triángulos, pues esta es la formulita para calcular el área. Base por altura entre 2. Y pues acuérdate que la altura es la longitud en perpendicular a la base, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como este es un triángulo rectángulo, la longitud perpendicular a la base, pues es justamente esta, ¿verdad? Porque aquí se forma el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? Pues es aplicar la fórmula que tenemos ahí, ¿no? Del área. Base 4 por altura 4 entre 2, sería 4 entre 2, 2 por 4, 8. Entonces son 8 pulgadas cuadradas. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí ya nos dan la altura, que son justamente 5, ¿no? Entonces lo mismo, ¿cuál es el área de este rectángulo? La altura es esta línea, es perpendicular a la base, y pues sería usar la misma fórmula, 6 por 5 entre 2, que es 6 entre 2, 3, por 5, 15, ¿no? Pulgadas cuadradas. Si no nos hubieran dado la altura, pero nos hubieran dado este lado, pues vamos a llamarle lado A, y no tenemos esta altura, lo que tenemos que hacer nosotros es trazar la línea, ¿no? Entonces trazamos nuestra línea de altura, la punteada, y usamos teorema de Pitágoras, ¿no? Decimos que A cuadrada es igual a, ¿qué va a pasar con este lado? Pues este lado va a ser la mitad de este, entonces hubiera sido 3 cuadrados más, y la altura le vamos a llamar h cuadrado, ¿no?
Y pues ya nada más despejas para el h, igual a cuadrado menos 3 al cuadrado. Y pues ya nada más la raíz, sacas la raíz de ese número. ¿Dudas? No. Ah, mira, ahí está lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, en este caso sí la tenemos que usar, ¿no? Pero pues sale fácil. Fíjate. Tenemos 12 y tenemos 6, ¿no? Entonces vamos a calcular la h, ¿no? Entonces tenemos que 12 al cuadrado igual a 6 al cuadrado más h cuadrado. Entonces 12 cuadrado menos 6 al cuadrado es igual a h cuadrada. Y fíjate, antes de hacer cualquier cosa, fíjate lo que voy a hacer. ¿Estás de acuerdo que 12 es igual a 2 por 6, ¿no? Entonces, fíjate, 12 es igual a 2 por 6, ¿no? Entonces esto lo voy a escribir como 2 por 6 al cuadrado menos 6 al cuadrado igual a h cuadrado. Y este de 2 por 6 se parece como a los casos que tenemos de aquí, ¿no? La b, la n, es igual a la n por b a la n. Entonces, fíjate, podemos factorizar el 6 al cuadrado. 6 al cuadrado por 2 al cuadrado menos 1. Y esto es igual a h cuadrado. Y pues ya podemos calcular la raíz, ¿no? La raíz de 6 al cuadrado es 6. Y 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. Y pues es 6 raíz de 3. A ver, déjame lo confirmo. Rápido lo confirmo. Es 144 menos 36. Sí, en efecto. Raíz de 108. Y pues raíz de 108, pues es... Ay, ¿por qué ya no se está viendo? Y vuelvo a presentar. Sí. Entonces, tenemos que la raíz de 108, ¿no? Habíamos tenido la raíz de 108, pero nosotros ya vimos que eso se puede simplificar como 6 raíz de 3 es igual a h. Entonces, a ver, borro. Ah, ¿a poco ya no me vas a dejar borrar lo que ya no me va a dejar? A ver, voy rápido a volverla a descargar la presentación. Entonces, ya ves, raíz de 108. Y yo ya te dije que es que eso es 6 por raíz de 3. ¿Y por qué lo dejo como 6 por raíz de 3? Ah, fíjate. Porque en vez de tener ahorita decimales, porque fíjate, aquí ya están haciendo redondeos, lo mejor es primero trabajar todo en letras, o bueno, en números, así aunque tengas, por ejemplo, 6 raíz de 3, y ya hasta el final haces la aproximación. ¿Por qué? Porque así pues, te aseguras de perder menos decimales, ¿no? Y tu respuesta es más exacta, ¿vale? Entonces, vamos acá. Entonces, la altura, pues es esto, ¿no? Nos dice la fórmula base por altura entre 2. Entonces, la altura h es esto. La base, pues es 12.
Entonces, fíjate. Tenemos 12 por 6 raíz de 3 entre 2, que esto es igual a decir 12 entre 2, 6, ¿no? 6 por 6, 36, raíz de 3. Y vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo acá. Y fíjate, 62.35. Y mira, por eso te quiero enseñar por qué no se redondea desde un principio. Porque fíjate, en la presentación dice que es 62.34. Ahorita tú me vas a decir, bueno, pues es 0.01 y son centímetros cuadrados. Sí, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado hablando de trillones? O sea, si mis unidades de medida son trillones y pues me equivoco por 0.01, pues ya no es mucho, ¿verdad? Ya es mucho, ¿verdad? Porque pues ya te estoy hablando de que el 0.01, o sea, un 0.01, y si mis unidades de medida son trillones, em, pues ya te estoy hablando que son, a ver, déjame, trillón, ok, 1, 2, 3, 4. Este es un trillón, ¿ok? Entonces, si mi unidad de medida es, espera, ¿cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces es 1 por 10 a la 12, ¿no? Entonces, pues imagínate si te estoy diciendo que me equivoqué por 0.01, pues te estoy hablando de que te equivocaste en un orden de 1 por 10 a la 10. ¿Ya viste la gravedad? Sí percibes la gravedad de equivocarse en este caso por una centésima, que te estás equivocando Sí, por este numerote. Entonces digo, yo sé que estamos trabajando con centímetros cuadrados, pues no hay tanto problema, pero ya te estoy hablando de, por ejemplo, en un trillón, si te equivocas por una centésima, pues ya viste eso a qué equivale, ¿no? A 1 por 10 a la 10. Imagínate que estamos hablando de tener que hacer digo, es un caso un poquito exagerado, ¿no? Pero imagínate que estamos hablando de cuántas vacunas tengo que pedir y, y me equivoco por ya nosotros calculamos que era 0.35, ¿no? Y nuestras unidades de medida son trillones de vacunas, ¿no? Y pues resulta que el que va a pedir las vacunas hizo el cálculo con 0.34 y pues resulta que eran 0.35, pues ya viste que pues va a le van a faltar 1 por 10 a la 10 vacunas, ¿no? Y pues eso, pues sí es un numerote, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que redondees hasta el final y todo lo trabajes antes em, con los números que te den, ¿no? Pero bueno, pasamos a la que sigue. El área del trapecio, pues es el área, la B mayúscula es la base mayor. Base mayor. Esta es la base menor, que es la V. La B chiquita, perdón. Por la altura, que es otra vez esta de aquí. Y pues entre dos, ¿no? Entonces calculamos el área de aquí, pues es 7 más 4 por 4, es 4, entre 2. Entonces esto es igual a decir, ok, podemos dividir el 4 entre este 2, que es 2. 7 más 4, 11, es igual a 22 centímetros cuadrados, porque nuestras unidades están en centímetros. Entonces ahí está.
que son 22, ¿no? En centímetros cuadrados. Ellos ponen unidades porque, para dejarlo un poquito más generalizado, los polígonos regulares, ¿cómo se llama? Su área, pues, es perímetro por apotema entre 2. Lo del apotema, me acuerdo que te lo expliqué, que era con acuérdate que el perímetro básicamente es multiplicar n por el número de lados. O sea, y esa n, acuérdate que salía del número de triángulos, ¿no? Y la L, y la L, que es el lado, pues es la base, ¿no? Entonces acuérdate que realmente el apotema es como la altura de los triángulos, ¿no? Pues por eso salía de ahí. Pues aquí hay un ejemplo, pues es calcular el área de las siguientes figuras. Para el caso del pentágono, que es la azul, pues es multiplicar 0.45 por 7, ese resultado dividirlo entre 2 y finalmente multiplicarlo por 5 porque tenemos 5 lados, ¿no? Y para el caso de la otra figura es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es un octágono. Entonces lo mismo, ¿no? Multiplicamos 12 por 3.7, dividimos entre 2, que eso nos da 6 por 3.7, y ese resultado lo multiplicamos por 8 y nos tiene que dar lo que tenemos en pantalla, ¿no? Y bueno, metros cuadrados, porque aquí se está trabajando con metros, y centímetros en el otro caso, ¿no? Ah, mira, también otra de las importancias de por qué no hay que equivocarse, ¿no? Y vuelvo a regresar a este ejemplo. Imagínate que tú vas a pintar ese triángulo. Ajá. Y pues como tú viste aquí, como tú has visto la pintura normalmente, te la pueden vender también por metro cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pueden decir, esa lata, hasta donde la memoria me... Bueno, no, como en esos ejemplos, ¿no? Que te dicen, a ver, te cuesta 60 pesos que te pinte el metro cuadrado, ¿no? Como en el caso de la piscina. Pues imagínate que pues, tú te equivoques por punto 34, por punto 01, bueno, ahí no hay tanto problema, ¿no? Pero imagínate si en vez de haberte costado 60 pesos te costaba 6 millones, pues ahí claramente te pega el error, ¿no? O como te decía, te cuesta 1 trillón. Y sí puede pasar, ¿eh? Por ejemplo, con la antimateria, bueno, este es un ejemplo de física, pero la antimateria, producir 1 gramo es ahorita el material más costoso. Creo que cuesta $1 trillón. Entonces, imagínate que les dices que necesitas, no sé, 0.34 gramos para tu experimento y en realidad necesitabas 0.35, pues ya, ahí ya te equivocaste, ¿verdad? Y se te puede ir la lana, ¿no? Y sobre todo porque pues es un proceso bastante delicado, pues, ¿cómo se llama? Pues no, la gente pues no está dispuesta así a perder mucho dinero, ¿no? Entonces, más que nada es por eso, porque eso puede tener consecuencias en otro tipo de cálculos. Te platico todo esto para que también de cierta manera entiendas por qué tus profesores, o bueno, en mi caso mis profesores siempre eran bien exigentes con las unidades, ¿no? Pues es justamente por todo esto que te estoy platicando, todo esto que te estoy platicando. Entonces, mira, aquí está el círculo, ¿no? El perímetro se dice, te digo, circunferencia, y el área, pues ese sí es el círculo. Entonces, pues el perímetro pi por diámetro y el área pi por radio al cuadrado. Y, por ejemplo, ya para el caso de polígonos irregulares, pues aquí te digo que lo que hacíamos era dividir la figura, ¿no? Divides tus figuras y para que tengas figuras conocidas o polígonos regulares, pues aquí en este caso tenemos un triángulo rectángulo y pues ya es base por altura entre 2. La altura pues es 5, ustedes comparten esta misma y este lado pues mide 12 menos 5, que es 7, ¿verdad? Porque si este 12 es este 5 más este 7. Y pues ya nada más calculas el área, ¿no? 5 por 5, 25. Y este otro caso es 5 por 7 entre 2, es 35 entre 2 más 25. Y pues el resultado
será el área, ¿verdad? Y pues en las unidades cuadradas. ¿Sale? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Pues mira, ahí está el ejemplo, ¿no? La cosa es que ellos te están diciendo que el triángulo va a tener una base de 5, lo cual no puede ser cierto. La única forma que sea cierto es que en vez de que tengamos 12, sea 10. Pero como no es el caso... no, sí, mira, ahí está, 7. Sí, sí está. Lo que te decía, ¿no? Del 7. Y pues ahí está, ¿no? Lo que hice. Y pues vamos rapidísimo a la presentación 3. Pues aquí que se trata de salir del área de confort, que nunca te quedes pues ahí. Intenta siempre empujarte un poquito más, o sea, ir un poquito más allá, estudiar un poquito más, preguntar un poquito más, y pues que ese es el único camino que conduce al crecimiento, ¿no? De hecho, de exigirte, quiero aprender, ¿no? Salir a aprender. Entonces, pues estos ando viendo, vamos a ver qué tanto hay. Pues es básicamente pues, calcular áreas, ¿no? Pues a lo mejor lo podemos ver rápido, como ejemplos. Pues aquí lo que podemos hacer es empezar a dividir, ¿no? Y podemos dividir acá también y tener como triángulos, un rectángulo y pues más triángulos, ¿no? Entonces, pues ya nada más es calcular el 1. Mira, ve, fíjate. Olivia tiene un jardín con dimensiones como se muestra en el esquema, quiere poner césped en todo el jardín, el precio por pie cuadrado es de 25 pesos. ¿Cuánto dinero necesita, no? Entonces, te digo, la idea de esto de andar dividiendo es en polígonos más sencillos. Este método se llama divide and conquer, ya más general en matemáticas. En lo que te dice es que si tienes un problema, tú lo puedes descomponer en problemas más pequeños y más fáciles. Y una vez que los resuelvas estos 3 problemas, bueno, en este caso 3 otros problemas más simples, la solución pues va a ser la solución de tu problema complejo. Entonces, este tipo de divide and conquer se ve mucho en unas cosas que se llaman métodos numéricos. Es para cuando tú no puedes calcular una solución o dar pues sí, un número o una función, una expresión, o sea, como las expresiones que poníamos, ¿no? O sea, por ejemplo, área igual a base por altura entre 2. Si yo no puedo dar una formulita, que eso pasa muy seguido en física, a veces ya uno no puede dar la fórmula, pues acude a métodos numéricos para encontrar la solución, ¿no? Particular del problema. Por ejemplo, eso que te enseñaba de las ecuaciones diferenciales, cuando uno ya no conoce la solución analítica, pues acuden a métodos numéricos, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, si yo te pido que me digas, oye, calcúlame cuánto vale X. Si yo te pido X por tangente de X menos 1 igual a 0, pues ya nuestros métodos analíticos pues ya no dan para despejar al X aquí, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde acudes tú a los métodos numéricos. Entonces, pues es la idea, ¿no? Que en esos métodos numéricos también se ve mucho eso de divide and conquer. Entonces, en este caso, pues dividimos la figura en polígonos regulares y ya nada más es cosa de ponerse a calcular, ¿no? Cuánto mide cada lado y pues con eso ya. Por ejemplo, en este caso del triangulito,
Pues yo ya sé que este mide 8, 14. Y podemos decir que 8, 14 más 8, 8, perdón. Descarto. Podemos decir que 14, fíjate, 14 es igual a 8 más A. Entonces A es igual a 6, ¿no? Pero eso es tanto la suma de este lado, para mantenerlo simple. Y sí, para mantenerlo simple, pues vamos a suponer que estos dos lados, a pesar de que la figura no lo enseñe, son iguales. Al final solamente es una representación. Ah, bueno, no, perdóname. No, miento. No. Otra vez. Podemos calcular este lado con teorema de Pitágoras. 5.6 al cuadrado menos 4 al cuadrado, pues me da este número. Y ese número más ese número más el que me falta acá, me tiene que dar 14. Entonces, con este de acá y con este de acá, despejamos para este de acá. Vamos a suponer que este mide A, ¿no? Entonces, 14 es igual a, y este mide B. 14 es igual a 8 más A más B. Ya nada más despejamos para B, ¿no? B es igual a 14 menos 8 menos A. Y ya con eso tenemos esos lados. Y ya nada más quedaría calcular este lado que es la altura. Pues la altura es 4 también. Y este lado de acá mide 8 y pues ya nada más es empezar a hacer los cálculos, ¿no? 14 por 4. Calcular el área de estos triángulos. Y calcular el área de este rectángulo. Y ya una vez que calculas estas áreas, las sumas. Y pues ya nada más es ver exactamente y ya nada más aplicar una regla de 3, ¿no? A del jardín por 25 y pues eso es lo que tienes que pagar, ¿no? O el dinero que necesitas. Y pues ahí está, ¿no? Ahí están las ideas. Entonces, este otro dice que tiene 32 metros de madera y quiere construir una pequeña valla alrededor de un jardín y está considerando los siguientes diseños, ¿no? Y te pregunta aquí, elige los diseños para que puede construir con 32 metros, ¿no? Entonces, la idea de este es que pues hay que calcular el perímetro y pues ver exactamente qué perímetros te dan pues 32, ¿no? Metros. Ajá, entonces, pues aquí la idea, te digo, es calcular el perímetro de todas estas figuras. Por ejemplo, la D. La D, fíjate, y es igual a la B. Entonces tenemos 20 más 12, 32. Y pues, por ejemplo, esta sí se puede. Esta lo único que tendremos que hacer es, también se puede porque acuérdate que podemos proyectar, esta línea la podemos proyectar acá y pues quedaría como igualito, ¿no? Y también se podría, en este caso pues habría que investigar, pero así viéndolo a simple vista, es como calculas estos lados, ¿no? Pues, quién sabe. Lo mismo con este, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, son estos de acá. Una pregunta capciosa. Tienes una escalera con 14 peldaños y una altura de 252. ¿Cuál es la altura de cada uno de los peldaños, no? Pues aquí el problema está en justamente, porque tú podrías decir, ok, vamos a asumir que pues, tienen alturas iguales, pero pues el problema es que termina acá, ¿no? Y tú no sabes pues este lado.
tú no sabes ese lado, pero lo que sí podemos hacer es, podemos asumir que todos tienen áreas iguales, alturas iguales, pues ya nada más dividir directamente 252 entre 14. ¿No? Y asumimos que tienen alturas iguales porque pues es lo más simple que complicarse. Ajá. Y finalmente, estima el área de la Antártida usando el mapa que lo acompaña. Pues este ya está más complicado, ¿no? Pero lo que podrías hacer es empezar a dividir esto en triángulos, en pequeños triángulos. Lo divides toda la Antártida en triángulos. Que digo, ahorita no lo voy a hacer porque pues, es tardado, ¿no? Pero una solución es dividir toda la Antártida en triángulos y ya al final pues tomar el área de los triángulos, ¿no? Con eso puedes aproximar. Te digo triángulos porque pues, es la unidad más simple en geometría, ¿no? O sea, de las figuras, el triángulo es la más sencilla, ¿no? Porque puedes construir todas las figuras a partir de triángulos. Por ejemplo, un cuadrado son dos triángulos. Fíjate, si yo trazo una línea aquí, pues ya tengo dos triángulos unidos, ¿no? Un rectángulo, lo mismo. Los polígonos que vimos, también, ¿no? El pentágono, hexágono, pues acuérdate que justamente calcular el área viene de las, ¿cómo se llama? De sumar áreas de triángulos. En el caso de un círculo, pues un círculo un, este, es un polígono que tiene infinitos lados y como tiene infinitos lados, pues la separación entre ellos pues es casi cero, o bueno, es cero, y por lo tanto, pues formamos el círculo, ¿no? Pero lo mismo, el círculo también lo podemos dividir en muchos triángulos, ¿no? Pues por ejemplo la pizza, perdón, pues es eso, ¿no? Son triángulos, ¿no? Nada más que en vez de tener un lado así, pues lo tiene curvo, ¿no? A esto se le llama sector circular. Pero si nosotros lo hacemos, ¿cómo se llama? Si en vez de fijarnos acá, nos agarramos otro pedacito y la separación entre cada uno hacemos muy, muy pequeña, pues fíjate, y aquí sí tenemos una recta. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? De que pues todas las figuras las podemos descomponer en triángulos, ¿no? Y pues es lo que yo haría, descomponer esto en triángulos. O empezarme a dibujar triángulos, pues ya calcular el área, ¿no? De cada triángulo y sumarlas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Pues, a ver, aquí está.